La época de oro terminó. Pedro Infante y Jorge Negrete habían muerto. México vivía, como otros países, la crisis del cine producido en estudios. En ese entonces llegan los experimentales años 60 con películas que proponían alejarse de los cantos charros y acercarse a un discurso diferente. La década de los 70 nos deja realizadores como Arturo Ripstein o Felipe Casals, que eran alabados y se enfrentaron a uno de los periodos más oscuros que se han vivido en el cine, cuando Margarita López Portillo, la dirigente al mando de la RTC y hermana del presidente José López Portillo, decidió destruir todo lo logrado por la industria construida con el apoyo del Estado y buscaba volver al llamado cine familiar. Por ello, la estética y temas televisivos alcanzaban las grandes pantallas y así nació Televicine, la productora de Televisa. Debido al éxito televisivo de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en 1978, Fabián Arnaud le expresó su deseo a Gómez Bolaños de que el primer largometraje de Televicine fuese protagonizado por él. Emilio Azcárraga Milmo era el que estaba más de acuerdo debido a la buena relación que sostenía con Chespirito. En un principio la idea era hacer una película del Chavo del Ocho o El Chapulín Colorado, pero Chespirito sostenía que esos eran personajes para la televisión y que para el cine no tenían un argumento que sostener. Yo montaba las escenas de fútbol, pero además filmando y jugando fútbol, y el estadio me proporcionaban todo, Estadio Azteca, el centro de capacitación, jugadores no eran estelares, sino de segundo rango del América, del Puebla, que luego volvió a convertirse en Necaxa, que era el Atlético Español. Las jugadas las hice yo, las de fútbol. El propio Chespirito reconocía que Televicine no era la resurrección de la industria, pero algo genial es que por lo menos tenía libertad creativa de protagonizarla con un personaje diferente. El proyecto representaba un gran reto para Chespirito, por lo cual se decidió a escribir una historia que pudiera aprovechar toda su capacidad como actor, escritor y también como creador. Logró reunir a todos los que colaboraron en sus programas. Siento que esta marca el fin de la época dorada de Chespirito, ya que vemos la buena relación que había con el elenco. También marca la última aparición de Carlos Villagrán con Chespirito y esta sería la única película donde Ramón Valdés saldría con el elenco. Hasta ahora se siguen desconociendo las razones, lo único que se sabe es que eran problemas de derechos de Chespirito de Carlos Villagrán sobre a quién le pertenecía el personaje de Kiko, y de hecho en esta película del chanfle se ve que a Carlos Villagrán le dieron un papel, si bien no menor, pues sí uno no tan importante. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué ocasionó el conflicto entre Carlos Villagrán y Chespirito, pero lo que sí se sabe es que en ese entonces, al no saber el éxito que iban a tener sus programas, pues es totalmente normal que de pronto aparezca la envidia y los celos después de una buena amistad por cosas como los derechos de los personajes o qué personaje tiene más popularidad que otro. Y tristemente esto sí sucede en el mundo del espectáculo, como lo que le pasó a Viruta y Capulina, lo cual hizo que Chespirito quisiera buscar su propio espacio en la televisión. También marca la primera aparición de Raúl El Chato Padilla con el elenco, el cual ya tenía cierta popularidad por películas como El Ministro y yo de Cantinflas. Antes de ser actor era un gran conocedor de fútbol. Jugó en las fuerzas inferiores del equipo Marte, pero por su baja estatura y también por delgado tuvo que dejar de lado el fútbol profesional. Y a estas alturas lo que deberíamos saber es que él en realidad no quería ser actor. Y es más, él, cuando estábamos trabajando en la televisión, él no quería salir a trabajar. No, sí, tú vente conmigo. Vente, lo obligamos a que trabajara. Sin embargo, cuando se dio cuenta que la gente lo aceptaba como actor porque se reían mucho con su personaje. Si le preguntas cuál es su profesión, te dirá escritor, antes que actor o productor o compositor. Él es escritor. Experiencia personal con esta película una vez más es que la pasaban en Canal 2, pero esta vez completa. Bueno, no la veía completa, pero sí la veía por pedacitos cuando la pasaban los sábados y domingos. 2 años después, o sea en el 2012, Televisa le rindió un gran homenaje. América celebra a Chespirito, en el cual hay una parte en la que aparece el mismo Club América para entregarle una playera del equipo color amarilla, la cual tenía el número 8 por obvias razones. Dicho homenaje que pasaban en el canal de las estrellas, incluso tenía sus propias cortinillas. Chespirito se tomaba realmente las cosas en serio y no las hacía solo porque sí, pues incluso le dio un trasfondo a su más famoso personaje, el Chavo del Ocho, a través de un libro el cual no era precisamente para niños.
Gracias al mundo de Soul, que dice que uno de los principios básicos de la cinematografía es que un personaje no debe ser nombrado al azar, que me di cuenta de un detalle en el chanfle, y es que la palabra no es solamente una referencia a lo que decían los personajes en los programas en forma de frustración, sino que su significado viene del fútbol, específicamente a la forma de patear el balón de tal manera que ésta describe una trayectoria curva o comba, lo cual encaja con el protagonista, que precisamente quería ser futbolista profesional, y esto demuestra la experiencia que Chespirito tenía en el cine. Y ya sé que hay cosas como lo que sucedió en Chile y en Argentina, aunque Chespirito sostenía que no mantuvo una relación con Pinochet. Aseguró que no sabía nada sobre las atrocidades vividas en ambos países, especialmente en Chile, donde el estadio en el que se presentaron había gente secuestrada y torturada. También defendió a Díaz Ordaz, catalogándolo como el mejor presidente que tuvo México, mejor conocido como el de la famosa matanza de Tlatelolco en 1968. Aunque lo curioso es que Chespirito lo defendía no por ser su tío, sino más bien porque antes del 68... si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica. Pero dejando eso de lado, sí, suena muy mal, lo sé, pero hay que entender que el arte y su artista son elementos totalmente separados. Una obra no debe calificarse con base en su creador, o imagínense qué ridículos nos veríamos todos criticando una película o una serie en cuestión únicamente por lo que haya hecho su creador y no por lo bien hecha o mal hecha que esté. Si en su época todos hubiéramos conocido en persona a Stanley Kubrick, pues entonces sus películas no quedarían como joyas de la cinematografía. La fotografía de la cinta fue hecha por Fernando Álvarez Colín, quien ya tenía experiencia por películas como La sangre de Nostradamus o El zurdo con Germán Robles, lo cual demuestra que Chespirito traía gente que ya tenía mucha experiencia. Esta fue la última vez que Enrique Segoviano dirigiría para Chespirito, aunque no se supo de algún desacuerdo entre ambos. Está bastante claro que Don Ramón en El Chavo del Ocho era el verdadero centro del programa, como después sostuvo el mismo Carlos Villagrán, y de esta película, de su personaje que es el entrenador Moncho Reyes, bien podría ser un análisis para él solo. Su personaje al principio se supone que debe de caer mal porque hay una parte en la que obliga al chanfle a darle agua a los jugadores cuando no tocaba. Y en la escena el mismo chanfle reconoce que es algo antideportivo y deshonesto, pero es que Don Ramón tenía un carisma sensacional que hace que realmente no te cayera mal. Y obviamente es el que se roba gran parte de la cinta. Digo, yo estoy hablando del chanfle. El chanfle, además de ser un recurso narrativo bien pensado con su nombre, en los pocos minutos se nos muestra que es un personaje de buen corazón, pero que a la vez es básicamente la torpeza andando. También en esta escena donde se nos muestra que su sueño es ser un gran futbolista. Es curioso cómo aquí Florinda Mesa interpreta a la esposa del personaje de Chespirito, pues en ese año iniciarían su noviazgo y también años después tendría polémicas por su relación, como por ejemplo que Chespirito ya estaba casado y con hijos. No habías mandado componer el sillón. Es curioso como algo que al principio nos da la impresión de que es solo comedia física, que en este caso es un sillón que se rompe, después con el diálogo de Chespirito se le da algo de profundidad o por lo menos desarrollo, porque en esta escena el diálogo que tienen los personajes nos da a entender que hay desperfectos en la casa, y eso será importante más adelante. El personaje de Florinda Mesa es la más deshonesta que se ha visto en esta película, por llevarse unos zapatos sin siquiera averiguar si le cobraron por ellos, chocar a un auto de atrás y no hacerse responsable, y no conforme con eso más adelante intenta vender una pistola que estaba descompuesta. En cambio su esposo, en este caso el chanfle, sí es honrado, y hasta el personaje de Angelines Fernández más adelante se sorprende por esto, pues no es común encontrar gente así. No hablaré mucho de la subtrama de Valentino, Carlos Villagrán, porque al inicio vemos como el personaje de Don Ramón le dice que ganaron y que eso es lo importante, y él tiene bastante experiencia como jugador, pero lo que pide es 20,000 pesos de aumento en el club, y básicamente cuando el reportero de la televisión le pregunta, oiga, ¿y es verdad lo del aumento que pidió en el club? Y él prácticamente lo mantiene como secreto, cosa que me pareció una curiosa referencia a los actores o gente famosa que mantiene cosas en secreto y las noticias o páginas amarillistas que tratan de averiguarlo precisamente. Este contrato por 2 años más con el América. Así es. Antes llegamos a un acuerdo.
Qué bueno. Y conseguiste todo lo que querías. Claro. Porque se decía que estabas exigiendo un aumento de 20,000 pesos. Pues se supone que es un secreto entre el club y yo. Como dije anteriormente, el chanfle y su mujer están pasando por problemas económicos y se notaba hace rato con los desperfectos de la casa, y aquí vemos cómo intenta pedir un aumento de sueldo, y después cuando el personaje de Rubén Aguirre, que interpreta al señor Matute, le hace la pregunta de si tiene hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿No tienes hijos? ¿No? Bueno, pero tú ya llevas algún tiempo de casado. 9 años. Casi 10. ¿Y? Pues, No me digas que no te gustan los niños. al contrario, Bueno, no mucho. Más adelante se vuelve a tocar el tema. ¿Les han hecho exámenes? ¿Exámenes? Sí, a ti y a tu esposa. Para ver si no hay algún impedimento. Ah, no. No. ¿Por qué no? Bueno, un examen podría decir que no podemos tener hijos. Claro. Eso es lo que no quiero escuchar. Es que una esperanza es una esperanza, ¿no? Entiendo. Pero un examen médico podría señalar también algo que se puede corregir. Y no se confundan, esto no es una trama de milagro de telenovela en la cual el chanfle y su esposa de la nada tienen hijos, sino que aquí medio lo justifican con eso de que no han querido hacerse exámenes médicos porque no quieren escuchar malas noticias. Incluso el personaje del doctor interpretado por Edgar Vivar menciona que se puede buscar algo que también se puede corregir, e incluso menciona que tiene amigos en laboratorios que podrían ayudarles. Un pequeño paréntesis, en esta película Chespirito reflejaba cosas que los actores hacían en la vida real, como por ejemplo, en este caso Edgar Vivar, que él antes de ser actor era médico, o el propio Chespirito, que ya mencioné que tenía la pasión por el fútbol. Debido a las necesidades que tienen de arreglar los desperfectos de la casa, y como al chanfle no le han dicho nada del aumento de sueldo, pues entonces lo que tienen que hacer es vender algo, y a Tere se le ocurre la gran idea de vender la pistola descompuesta, si yo se los dije hace un rato. Aquí presenciamos la primera aparición de Raúl el Chato Padilla con Chespirito, el cual después se integraría muy bien a sus programas. Y también aparece Horacio Gómez, el hermano de Chespirito y mejor conocido por ser el personaje de Godínez en El Chavo del Ocho. Y también descubrimos que la cajera del inicio es la esposa de este señor, y ahora este señor quiere vengarse de El Chanfle. Anteriormente vimos que el chanfle tenía el deseo de tener hijos, pero aquí, en esta escena donde se desarrolla otro partido de fútbol, vemos cuál es su otro deseo, que en este caso es tener un hijo que sea prácticamente su viva imagen, que en este caso cumpla el deseo que él no pudo, que es el de ser futbolista, lo cual es algo un poco insano, por cierto, ya que prácticamente el chanfle quiere que su hijo sea lo que él no pudo ser. Porque sí, seguramente los padres van a querer que sus hijos sean mejores que ellos y que no cometan los mismos errores, que tengan más éxito y más dinero. Pero lo ilógico es que los hijos lleguen al mismo lugar en el que están los padres. Ningún padre debe esperar a que su hijo viva lo que para él hubiera sido mejor, pues antes de ser padres o hijos, somos humanos imperfectos, con nuestros propios complejos y errores. En la escena del partido destacan bastantes cosas, por ejemplo, Valentino saca un gol de pura casualidad, por distraído, y aún así todos lo alaban. La otra cosa que destaca es que el personaje de Don Ramón obliga al chanfle a que les dé agua a los jugadores, aunque el chanfle reconoce que esto es algo antideportivo y deshonesto, y el personaje de Don Ramón intenta obligarlo a que lo haga. Y gracias a esta actitud del chanfle, al final el juego termina empatado. En esta escena se nos da a entender que el chanfle es un idealista, así como el Dr. Nájera, o sea que sostienen sus propias creencias, que en este caso es el hecho de que el chanfle sepa lo que es antideportivo y deshonesto en una cancha, y el Dr. Nájera sostiene que tener espíritu deportivo es luchar en la cancha deportiva con honradez, con hombría, caballerosidad, pero desgraciadamente el deporte profesional ha hecho que se sustituya la destreza con artimañas, y todo se vale con tal de ganar un triunfo. Aunque el personaje no está en contra del entrenador, está en contra de un sistema que prevalece en todo el mundo. En algunos países, el futbolista no es más que un artículo de consumo. En otros algo mucho peor, un robot fabricado expresamente para que le dé mayor lustre a su sistema político. Pero al final el chanfle consigue tener un encontronazo con el tipo al cual creyó que lo estaba asaltando, y obviamente, como sabemos, este quiere buscar venganza.
Y el tipo lo persigue, los policías se unen y se me hizo algo absurdo el hecho de que usen cámara rápida, pero bueno, sirve para darle un toque de comedia al asunto. Como dije, Tere choca un auto de atrás y no quiere hacerse responsable, pero quedamos en que el chanfle sí es honrado y aun si la dueña del carro es la cajera y apenas lo sacó del taller. Hasta ella se sorprende de que el chanfle quiera pagar la compostura, ya que cualquier otro se hubiera escapado. Incluso su esposo está bastante sorprendido de que exista una persona honrada que quiera hacer eso, sosteniendo el hecho de que él fue asaltado a plena luz del día. Y es bastante realista el hecho de que reaccionen así, pues desde nuestra perspectiva latinoamericana vivimos en países donde bien tú podrías ser el castigado por defenderte de un asaltante. Incluso después, aunque él bien podría haber terminado con tu vida, la condena que recibiría sería bastante ridícula. Sí, pero este es distinto. Ah, y por si se nos había olvidado, el personaje de Rubén Aguirre, el señor Matute, le menciona al chanfle el hecho de que desobedeció al señor Reyes y que esto no se vuelva a repetir. Y también le recuerda el hecho de que cada vez que llega a su oficina ocasiona un destrozo mayor que el anterior. Días después, el doctor Nájera consigue darles al chanfle y a su esposa una tarjeta para que sí puedan ir al laboratorio y que Tere se haga el examen médico. Y se les olvidó mencionar lo de los desperfectos de la casa. Y al final el chanfle sí consigue dar para la compostura del coche, y Tere, para tener liquidada la deuda, le da la pistola, porque resulta que el personaje de Raúl Chato Padilla, ya sabemos por qué, quiere la pistola. Al final se revela que el personaje de Tere sí está embarazada, y esta se pone muy feliz y se lo va a contar el chanfle. El chanfle también se pone contento. Algo que se me olvidó mencionar fue el aspecto musical de esta cinta. Usan la canción Nacer, cantada por Florinda Mesa, instrumental para algunas escenas. También la de la intro la usan para algunas escenas de los partidos de fútbol. Y por último tenemos una de persecución que suena para las escenas en que Raúl Chato Padilla persigue al Chespirito. Aunque esto se siente como flojera, aún así es bueno que para una hayan utilizado una canción original en lugar de lo que hicieron con el Chavo del Ocho, que fue robarle a un francés, Jean-Jacques Perrey, su gran trabajo, en vez de que Chespirito compusiera música propia para la intro del Chavo del Ocho. Pero al menos en esta utilizaron una que sí fue cantada por Florinda Mesa y compuesta para la película. Pasan unos meses y ahora sí, es la hora de ver el partido final, en el cual jugará Valentino y el equipo del América. Una casualidad que el bebé del chanfle nazca en el mismo partido final, pero pues la propia Tere decidió arriesgarse, ya que prácticamente pudo haberse ido a un hospital, pero no, ella no se pierde el partido por nada del mundo. Ah, y hablando del partido, Valentino acaba sufriendo un accidente, y noten que lo digo entre comillas, y el don Ramón se pregunta, ¿y ahora quién voy a encontrar que sea capaz de reemplazarlo? Antes yo creía que el que se imaginaba que estaba jugando era el propio chanfle, pero si nos fijamos bien se está imaginando cómo va creciendo conforme está calentando, y también lo presentan como chanfle segundo. O sea que el chanfle está imaginándose que su propio hijo es el que está jugando y el que está metiendo goles. Es curioso cómo mucha gente en internet recuerda más esta escena de la película cuando ni siquiera era el propio chanfle el que jugaba. El que el chanfle se estaba imaginando era su propio hijo. Aunque ya quedamos en el hecho de que es un poco insano el hecho de que el chanfle quiera proyectarse en su propio hijo. Pero bueno, mete goles y al final don Ramón acaba dándole besitos de aire. Pero todo esto quedamos en que no era más que la imaginación del chanfle. Mientras Tere tiene complicaciones de parto en medio del público, vemos que el personaje de Raúl Chato Padilla se encuentra con el chanfle y obviamente va a buscar venganza. ¿Y recuerdan que les dije que Valentino sufrió un accidente entre comillas? Pues efectivamente, porque él en realidad nada más estaba haciendo. O sea que en realidad ni siquiera lo tocaron. O sea que él nada más se tiró clavado para provocar el penalti. Y el chanfle puede soportar muchas de las órdenes de don Ramón, pero esto sí que no, Ahora sí le va a decir al árbitro el hecho de que no fue penalti. Pero hasta el árbitro se sorprende de la honradez del chanfle, ya que se supone que el penal fue a favor de su equipo. Así que lo amenaza con que a la próxima lo expulsa del partido. Y al final, sí, Valentino consigue meter gol, pero ni el chanfle está orgulloso de eso porque sabe las mentiras de Valentino. En medio de todo esto, resulta que la esposa del chanfle ahora sí va a tener a su bebé y el doctor Nájera consigue ayudarle a llegar a donde la van a atender. Aunque rápidamente el personaje de don Ramón se entera de lo que el chanfle le dijo al árbitro.
Y al final sí, consiguen golpear a Valentino hasta que cae al suelo y esta vez sí es de a de veras. El chanfle quiere presenciar el nacimiento de su hijo, así que consigue que el árbitro ahora sí lo expulse del partido. Todo iba muy bien hasta que de pronto se encuentra con el personaje de Raúl Chato Padilla que ahora sí tiene una pistola para matarlo. Momento histórico. Vemos a Carlos Villagrán junto con Raúl Chato Padilla compartiendo una escena en una producción de Chespirito. Ahora sí, está a punto de matar al chanfle, pero de pronto siente ternura por el nacimiento de su bebé. Y sí, ya lo sé, técnicamente el chanfle abandonó el sueño de que su hijo sea su imagen debido a que esta vez era niña, pero aún así se enorgullece de que tiene una hija y ahora sí no intentará hacer que pues su hija sea la viva imagen de él. Eso lo explicaré en la conclusión. Ahora sí, llegó el momento de las aclaraciones y también el chanfle descubre que la pistola estaba descompuesta. ¿Cuánto le debo? De entre los mensajes positivos que da esta película realmente no son muy explícitos, sino que están en los diálogos o en las escenas. Por un lado tenemos el que expliqué hace ya rato, que es el de que un padre no debe esperar a que su hijo sea la viva imagen. Pero aquí el chanfle siento que sí aprendió algo muy importante, y es que durante toda la película estuvimos viendo como el chanfle, quizá desde su infancia, quería ser futbolista. Su sueño era ser futbolista, pero le tocó ser el utilero del equipo América y lo que conocemos como el aguatero, y esto precisamente le daba algunos problemas económicos. La moraleja que nos da todo esto es que no, tus sueños no valen nada y no debes aferrarte a ninguno de ellos. Precisamente al final de esta película le ofrecen al chanfle el trabajo de ser entrenador de las fuerzas infantiles del club y al inicio de la secuela, ¿acaso está frustrado? No, vemos que él es feliz entrenando a los niños y enseñándoles lo que sabe de fútbol. Algo así como el barbero de la película de Soul, el cual cuenta que soñaba con ser veterinario y cuando le preguntan que si es barbero ahora es infeliz, él responde que no, pues disfruta las charlas en cada corte y el arreglar muy bien a sus clientes. Y eso es lo que hay que entender, que no, la vida no te va a dar todo lo que le pidas ni tus planes se van a cumplir tal como esperas, pero eso está bien, no es el fin del mundo. Pensarán que todo esto me lo estoy inventando, pero no, en la vida real Chespirito tuvo que vivir lo mismo. Como dije al inicio, su gran pasión era ser futbolista, pero por chaparro y también por delgado tuvo que abandonar la gran pasión de su vida y al final tuvo que conseguir trabajo como escritor y eso también terminó disfrutándolo bastante, pues terminaría teniendo éxito como actor, conociendo a los que serían sus amigos por lo menos en los 70s y teniendo un gran éxito y aún así se siente orgulloso de lo que ha logrado como escritor. Y eso es algo muy importante que también aprendió Chespirito y que estoy seguro de que quiso demostrar en esta película. Y el camino fácil hubiese sido dejar un final feliz en el cual el chanfle se convirtiese en un gran futbolista, pero no, seguramente por sus experiencias personales Chespirito decidió dejar un mensaje más realista y más necesario para la vida.